Hola, ¿qué tal? Vamos a explicar el teorema de superposición en el ámbito de los circuitos eléctricos. El teorema en sí establece que la respuesta de un sistema lineal es igual a la suma de las respuestas individuales por las fuentes, ya sean de voltaje y de corriente. El uso como tal del teorema de superposición nos ayuda a calcular los valores de las tensiones y corrientes que hay en el circuito eléctrico que tiene más de una fuente de voltaje o de corriente o combinadas. Para aplicar el teorema de superposición a nuestros circuitos es necesario aplicar tres pasos principales. El primero es apagar todas las fuentes independientes de nuestro circuito con excepción de una. Esto es para calcular la tensión o la corriente debido a esta fuente activa. Hay que tomar en cuenta que cuando se apagan las fuentes, una fuente de tensión pasa a ser un cortocircuito, mientras que una fuente de corriente pasa a ser un circuito abierto. Y finalmente se resuelven los circuitos utilizando Thevenin o Norton según sea necesario. Y el tercer paso es que la suma algebraica de los efectos de cada fuente independiente será la contribución total. El teorema de superposición se utiliza principalmente en circuitos con transistores, ya sea en teléfonos celulares, cámaras de audio, de video, reproductores de alta fidelidad y consolas de audio, por ejemplo. Otro valor que tiene bastante significativo y el uso del teorema es meramente teórico porque nos facilita realmente el cómo realizar los cálculos y es una justificación buena para hacerlos de la manera que se hacen. Pues ahora vamos a revisar el primer ejercicio del tema de superposición, que nos dice: determine la contribución individual de cada fuente a las dos tensiones de nodo B1 y B2, los nodos siendo estos que están aquí. El primer paso que tenemos que seguir es seleccionar la primera fuente que vamos a utilizar para apagar la otra y así calcular la contribución de la fuente en cada nodo. En este caso, primero reemplazamos la fuente derecha por un circuito abierto, porque como sabemos, el teorema de superposición nos dice que las fuentes de corriente se reemplazan con circuitos abiertos. Ahora tenemos este circuito nuevo que podemos pasar a analizar. Entonces vamos a aplicar una ley de corriente de Kirchhoff al nodo izquierdo. Al hacer nuestro análisis correspondiente, tendremos esta ecuación que a la hora de simplificar y dejar los constantes de B1 y B2 separadas, tendremos esta ecuación que nombraremos como nuestra ecuación número 1. Ahora pasaremos a hacer el mismo análisis, pero del nodo derecho. Como lo dice aquí, aplicamos la ley de corrientes al nodo derecho y este es el resultado de nuestro análisis y aquí está simplificada nuestra ecuación. Esto nos va a llevar al siguiente paso, que es resolver nuestro sistema de ecuaciones. Ustedes pueden usar el método que les parezca más adecuado. Y el resultado de este sistema fue menos punto 1802 menos J 5.57. Esto lo transformamos a fasores para hacerlo de una manera más formal y estos serían nuestros resultados. Ahora pasaremos a analizar el circuito con la fuente de la derecha y de la misma manera como nuestra fuente izquierda es de corriente, también la reemplazaremos con un circuito abierto. Este es el resultado de la ecuación del nodo izquierdo. Nótese la diferencia con la otra fuente de que aquí ya no hay nada y es igual a 0. Esta sería nuestra primera ecuación para la fuente derecha. Y ahora al hacer el respectivo análisis en el nodo derecho, obtenemos esto y esta sería nuestra ecuación. Ahora ya podemos pasar a solucionar el sistema de ecuaciones que tenemos de nuestras dos ecuaciones que resultaron del circuito. Y al hacer el cambio a fasor, este fue nuestro resultado. El ejercicio 2 que vamos a utilizar va a ser calcular B0 de t aplicando superposición. Este va a ser el circuito que vamos a analizar, el cual tiene tres fuentes,
B1 va a depender, el voltaje 1 va a depender de la fuente de 5 volts, B2 va a depender de la fuente de voltaje de 10 coseno de 2t volts y el voltaje 3 va a depender de la fuente de corriente de 2 seno de 5t amperes. Sumando estos voltajes se va a poder obtener B0 de t, que es el voltaje que queremos calcular, utilizando esta fórmula. Primero vamos a iniciar calculando B1. Se puede simplificar el circuito de esta manera al activar solo la fuente de 5 volts y hacer circuito abierto el capacitor. Podemos ver que podemos utilizar división de corriente. Entonces B1, y utilizando esta fórmula y sustituyendo los valores, podemos obtener que es de menos 1 volt. Ahora vamos a calcular B2. Para esto necesitamos calcular las impedancias de las resistencias y del capacitor y del inductor correspondientes. Este va a ser el circuito que se va a obtener al solo activar la fuente de 10 coseno de 2t. Entonces este va a ser el valor de los cálculos de las impedancias y este el valor fasorial de la fuente. Vamos a simplificar por impedancias las resistencias y el capacitor. Entonces vamos a obtener una impedancia equivalente, el cual, usando esta fórmula, obtenemos este resultado. Este va a ser el circuito ya previamente simplificado, por lo que también podemos ver que nos es útil la división de voltaje. Utilizando esta fórmula y sustituyendo los valores que ya obtuvimos previamente, podemos obtener el valor de B2 en forma compleja, en forma fasorial y en forma de en el tiempo. Ahora, por último, se va a calcular el voltaje 3. Se hace el mismo paso que el anterior, pero ahora vamos a utilizar un omega de 5 radianes sobre segundo. Este va a ser el valor de las impedancias, ahora con ese valor de omega, de las resistencias, el inductor y del capacitor, y el valor de la fuente pasado en forma fasorial. Este va a ser el circuito que vamos a analizar ya habiendo activado la fuente de corriente, que es la que vamos a utilizar. Estos dos valores de impedancias van a poder calcularse como una impedancia equivalente en paralelo, el cual nos va a dar este resultado. Obtenemos este circuito equivalente, el cual se nos va a hacer útil la división de corrientes. Utilizando esta fórmula y sustituyendo los valores obtenidos anteriormente, podemos obtener este valor de la corriente, pero lo que necesitamos es sacar el valor del voltaje, por lo que sabemos que la corriente por la resistencia, que en este caso sería la de 1 ohm, vamos a poder obtener el voltaje 3, que sería este voltaje que nos daría en forma compleja, obteniéndolo en forma fasorial y en forma en el tiempo. Finalmente vamos a sumar estos tres resultados, el voltaje 1 en el tiempo, el voltaje 2 en el tiempo y el voltaje 3 en el tiempo. Por lo que el resultado final va a ser B de 0 de t es igual a menos 1 más 2.498 coseno de 2t menos 30.786 más 2.328 coseno de 5t menos 78 grados.